hablar de un tema que para muchos quizá no es muy conocido. Hoy vamos a hablar de... hoy vamos a hablar de un tema que para muchos quizá no es muy conocido. Hoy vamos a hablar de... hoy vamos a hablar de un tema que para muchos quizá no es muy conocido. Hoy vamos a hablar de Lamec. Hoy vamos a hablar de este personaje. Hay dos Lamecs en la Biblia. Antes del diluvio sucedieron cosas que enmarcan una alerta para este tiempo. Sabemos que así como en los días de Noé, dice la Biblia, así será la venida del Hijo de Dios. En los tiempos de Noé había corrupción, había violencia, había muerte. En los tiempos de Noé, antes del diluvio, había un pueblo corrupto, idólatra, asesino. Había una sociedad bélica y había mortandad. Tanto que ese mal subió hasta la presencia de Dios. Y Dios dijo: me arrepiento de haber creado al ser humano. Sin embargo, la misericordia de Dios se abre una vez más para decir: si hubiere algún justo, si hubiere alguien, por amor a ese alguien, guardaré la tierra. Y encontró a Noé. Usted conoce la historia, y Noé es de alguna manera el que construyó un arca, el que trajo la oportunidad de ser salvos del diluvio. Y es un tipo, la iglesia es un tipo de Jesús, quien abre la puerta para la bendición. Pero antes de que aconteciera esto, sucedieron actos que es digno que hoy la Biblia los registra. No les da muchos versos, pero están ahí como una advertencia para nuestros días. Y hoy quiero iniciar hablando acerca de Lamec. Lamec, hay dos Lamecs en la Biblia. Uno está en Génesis 4, otro está en Génesis 5. Pero un Lamec es malo y otro Lamec es bueno. Y hoy esta palabra es para los padres de familia. Esta palabra es para los líderes que desean éxito en su vida, para los discípulos que hay aquí en esta casa, y para los soñadores que dicen: mi vida va a cambiar, mi familia va a ser diferente. Esta palabra es para ustedes, así que ponga su mano en el corazón y ore: Padre, que la palabra que tú tienes para mí sea de bendición, que nunca la olvide y que la lleve a práctica. Que tu Espíritu Santo dirija mi vida, dirija la vida de tu iglesia y nos hable hoy en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos, ¿verdad? El texto, denle un aplauso al Señor. El texto base está en Génesis capítulo 4, verso 23 y 24, y Génesis 5, 28 al 31. Creo que no tenemos las citas bíblicas. Si alguien me ayuda a leerla. Yo quiero iniciar con el contexto bíblico que tiene aquí, ¿verdad? En la Biblia hay nombres que se repiten, pero no significan lo mismo. Lamec es uno de ellos. Dos hombres, un solo nombre, pero dos destinos opuestos, de lo que les hablaba. Uno levantó una voz para exaltar su herida y el otro para declarar esperanza sobre su hijo. Ambos hablaron, ambos marcaron generaciones. ¿Cuál vive en ti? ¿Qué Lamec vive en ti? Aquí voy a detenerme un poquito. Uno levantó la voz para exaltar la herida, el dolor, la ofensa. Me hirieron, yo me voy a vengar. El otro levantó su voz para declarar esperanza sobre su hijo. Y cuando nació su hijo dijo: toda la aflicción que tenemos, tú vas a abrir puerta para descanso. Serás el hijo de descanso. Ambos hablaron cosas diferentes, y por ese hablar marcaron sus generaciones. Ahora la pregunta, y esto es el tema general: ¿qué estás declarando? ¿Cómo te estás comportando ante tus hijos, ante los vecinos, ante tus empleados, ante la sociedad? ¿Qué estás proclamando con tu boca? Porque nos es muy fácil decir: porque me hizo, porque le dije, porque me dijo. Pero todo esto tiene una consecuencia. Dice: tu legado no solo es lo que haces mientras vives, sino lo que continúa hablando aún cuando ya no estás. Mientras estudiaba este mensaje en los días pasados, me di cuenta que nuestra vida de nosotros ha sido transformada. Porque venimos de un entorno donde había catolicismo, donde había alcoholismo. Y si no hubiéramos conocido el poder de Dios, quizá hoy ni viviéramos, estuviéramos emborrachados, estuviéramos en delitos, en peligro, en pecado. Pero hubo alguien que se levantó, y fue mi madre quien empezó a orar, empezó a clamar, a decir: tú no vas a hacer eso, la Biblia dice esto, no es correcto, hijo, pídele perdón a tu hermano, pónganse en amistad. Yo no tengo peleoneros en la casa, yo no tengo enemigos en la casa, ustedes son hermanos, pídanse perdón. Hubo alguien que proclamó esperanza. Hubo alguien que no habló derrota, que no habló venganza. Y por eso yo analizaba y digo: qué bonito que ahora los hijos de nuestros hijos van a ser diferentes, las generaciones que vienen diferentes, por el poder de Jesús. Denle un aplauso al Señor, porque hay esperanza, hay gloria de Dios manifestada cuando un pueblo le reconoce. Por eso lo que digas hoy, alguien lo va a repetir mañana. Tu voz puede ser un eco de destrucción o una profecía de consuelo. Lo que tú repites hoy. Y encontramos historias entre ustedes, ¿verdad? Angie un día nos platicaba acerca de que su hija en un momento le declara una palabra de vida, ¿verdad? Y le dice: no, mamá. Wow, o sea, que un niño te recuerde las promesas es porque lleva sembrado algo ya en su corazón.
amados, lo que hoy estamos viviendo va a ser una réplica en nuestros hijos. Nos vamos a clonar, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, lo que somos nosotros lo van a hacer nuestras descendencias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos diciendo, porque en lugar de ser una palabra de destrucción, mejor que haya una profecía de consuelo. Hace años conocí a un hombre que creció con un padre violento. Prometió nunca parecerse a su padre. Dijo, yo no voy a ser como mi padre, porque fue violento. Pero un día, gritándole a su hijo, se escuchó decir la misma frase que le decía a su papá. Esa misma frase que usaba su papá cuando lo golpeaba. En ese momento cayó de rodillas y dijo llorando, no puedo repetir la historia, no puedo repetir la historia. Así que aquel día no solamente pidió perdón, sino que comenzó a escribir una nueva historia. Hoy, en el nombre de Jesús, te digo, aquel día no solamente pidió perdón, sino que comenzó a escribir una nueva historia. Hoy, en el nombre de Jesús, te digo, aquel día no solamente pidió perdón, sino que comenzó a escribir una nueva palabra. Quizá hay cosas que vivimos en la historia de nuestra vida, quizá hay cosas que nos marcaron, pero nosotros no vamos a repetir lo que vivimos, sino que con la ayuda de Dios le vamos a pedir a Dios libertad, sanidad, liberación, transformación, para que hoy en el nombre de Jesús no se repita la historia. Porque eso es lo que hacen los que deciden cambiar de linaje. Los que dicen, mi linaje no va a morir como nacimos, sino que va a ser transformado. Tal vez tú creciste en una casa donde se gritaba más de que se oraba, ¿verdad? Entonces había maldiciones, pero hoy Dios quiere entregarte ese lápiz del cielo para que reescribas tu historia y la de tus hijos. Nunca es demasiado tarde, nunca es tarde para decir, ahora empiezo. Hoy vamos a dar inicio a este primer punto. Y no sé si tenemos la cita bíblica. Hay un micrófono que puedas leer en voz fuerte la primera cita, lo tenemos acá. Vamos a leer atrás. Es Génesis capítulo 4, verso 23 y 24. ¿Lo puedes leer fuerte, por favor? Y dijo Lamec a sus mujeres, Adán y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces, 7 lo será. Les platico un poquito la historia y el contexto en lo que buscas Génesis 5, 28 y 31. Lamec es descendiente de Caín. Lamec viene a ser el descendiente de Caín. Caín, Dios le puso una marca y le dijo, para que nadie se vengue de la muerte de tu hermano, te pondré una marca para que no te hagan daño. O sea, Dios todavía en su misericordia, aunque lo desterró, le dijo, te voy a poner una marca para que no te hagan daño. Y si alguien te hace daño, 7 veces será castigado, como una advertencia. El hijo de Lamec hace un alarde de su poder y dice, si alguien me hiere, yo lo voy a matar. Y si un muchacho me pasa y me golpea, también morirá. Y le dijo a sus 2 mujeres. Fue el primero que abrió la poligamia en la tierra. Dios había instituido un hombre y una mujer, pero él en su rebeldía hizo las cosas a su manera. Como se dará cuenta, la sociedad hoy en día ha cambiado las reglas divinas y ahora quiere hacer su propia voluntad y ahora alardea. Y vemos videos donde se bajan con un bat y no les importa quién dañen, si es un niño, si es una mujer, si es un adulto. O sea, no hay misericordia. Se puede dar cuenta cómo la comparación de ese Lamec, que se ufanaba de poder, que decía, yo tengo 2 mujeres, que decía, el que me golpee tan solo lo voy a matar, el que me hiera, no el que me mate, el que me lo hiera le voy a hacer daño. O sea, había un gozo de su maldad. Esta es la descendencia de Caín. Y hay algo extraordinario, porque en el caso de Lamec, el hijo de Seth, porque Adán y Eva tuvieron otro hijo aparte de Abel y Caín. El tercer hijo que registra la Biblia se llama, podemos leer Génesis 5, 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Si se da cuenta, hay algo profético. 777 años vivió Lamec, el bueno, por así decirlo. El que profetizó cuando nació Noé, dijo, este es el hijo que nos traerá descanso por toda la condenación y maldición que ha venido sobre la tierra. Es decir, declaró esperanza. Pregúntense ustedes, porque yo creo que cuando nacieron sus hijos estaban nerviosísimos ustedes, pero hubiera sido una frase hermosa de declarar, este hijo es un regalo de Dios. ¿O alguien lo hizo? Qué hermoso, ¿verdad? Porque gracias a Dios. Muy bien. Bueno, continuamos con el primer punto y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Lamec, el hijo del orgullo. Hoy en día la sociedad vive bajo el orgullo. Génesis 4, 18 y 24 dice, he matado a un hombre por herirme. Si Caín se vengara 7 veces, a mí 70 veces 7. Por eso este dicho andaba entre el pueblo de Israel. Decían, tú me haces algo, 70 veces 7 te voy a castigar. Por eso cuando Jesús predica, vienen y le preguntan, ¿cuántas veces debo de perdonar? 70 veces 7.
Así como soltaron esa declaración, que 70 veces 7 te voy a golpear, ahora el Señor lo cambia y dice 70 veces 7 vas a perdonar. De ahí viene ese de la historia bíblica. Es padre de inventores, músicos, forjadores, pero sin el altar a Dios. Su voz es una canción de venganza, no de redención. El hijo de Lamec, hay uno que se llama Jubal, el cual fue el creador de los instrumentos, fue el creador de muchas cosas que hicieron música. Sin embargo, debemos saber que la música fue antes de la creación del planeta. La música fue creada por Dios. Dios ha hecho la música, Él es el creador de la música. Sin embargo, dio gracia y favor sobre este varón para crear instrumentos, del cual se desprenden los salmistas. ¿Sí me explico? Pero en ese momento la alabanza o la música que tenía este hombre no era para alabar a Dios, era para exaltar la violencia, era para de alguna manera hacer evidencia del alarde, de la vanagloria. Y otro de sus hijos, en lugar de Jubal se llama Jabal, el cual era diestro en el ganado. Y empezó a tener mucho ganado, empezó a caminar de acuerdo a las cosechas que tenía la tierra. Entonces se movían y fue el primer nómada, el primer constructor de las casas rodantes, o el primer nómada que andaba por la necesidad de pastar. Fue el mejor ganadero. Luego su sobrino fue el creador de la forja, del hierro. Usaban todos esos inventos, pero para hacer daño. El poderío de la ganancia del ganado o de las vacas o de los becerros era para sobrepasarse en otros, y les quitaban sus propiedades, ¿sí me explico? Y los amenazaban por el poder que daba la riqueza. Y el otro, con el poder de hacer armas, mataban. Y el otro hacía fiestas de alarde, ¿sí me explico? Entonces, toda esta historia no tenía a Dios en medio. Eso debemos nosotros analizar, porque podríamos tener éxito, glorias, títulos, conocimientos, pero si no hay altar, estamos sobre el orgullo. Si nosotros hemos logrado